¿Cuántos han escuchado de proyectos que ha hecho el gobierno en varios lugares donde hay homeless y los tratan de que los vamos a meter aquí y hacerles unas casitas para que no estén en la calle? Yo he visto que ha sucedido en varios lugares, ya sea en un hotel o en algún tipo de lugar. Hasta les han hecho casas y se las dan para que ellos puedan vivir ahí de gratis. ¿Y cuántos han oído qué pasa con esas casas cuando se las dan? Las destruyen. Las destruyen. Yo oí el caso también de una mujer que le dieron una casa, que era también así, y después de haber usado la casa la había destruido, porque no es suficiente solo darles una casa al homeless. Le das una casa y la destruye. ¿Por qué? Porque él ya es homeless en su corazón. Interiormente ya está algo quebrado, que darle una casa no va a solucionar el problema. El que es sucio, le das una casa limpia, a los 2 meses esa casa está sucia. ¿Es cierto eso o no? O le das una casa limpia y la va a mantener limpia. No. Y la verdad es que así somos todos en todas las áreas. Sin un cambio, somos lo que somos. Por ejemplo, cuando uno está hablando, uno comienza a hablar y todos tenemos ciertas maneras de reírnos, de hablar, maneras de mover nuestras manos cuando hablamos. Hay cosas que uno puede imitar y uno dice, ¿quién hace así? Y ya todos saben, oh, es que el hermano así habla, o hace así, o hace este gesto. Y entre más hay hermanos, uno podría imitar al pastor. ¿Quién hace así? Y ya todos saben que el pastor cuando predica hace eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que nosotros hacemos no las analizamos ni las pensamos. Es pura reacción. Cuando alguien se ríe, hay unos que se ríen y se tiran para atrás. Hay unos que se tapan la boca. Y así es su manera de reírse, porque ellos no lo piensan. Simplemente es reacción. Así es. Y así vivimos nosotros nuestras vidas. Quiere decir que el 95% de las cosas que hacemos, decimos, como hablamos, es simplemente de lo que se rebalsa de nuestro ser. Si tú llegas tarde a tu casa, estás bien cansada y no te lavas los dientes, se te olvidó, es porque es lo que está allá adentro. Cuando tú vas tarde y dejas tu closet hecho un desastre porque solo sacaste, no te quedó, no te gustó, bueno, pero te vas y dejas el closet así, porque eso es lo que hay. El cambio tiene que venir de adentro. Si no hay un cambio adentro, el exterior solo lo va a reflejar. El burlón, ¿qué va a hacer? Se burla. Unos dicen, ¿por qué el mentiroso miente? Pues porque es mentiroso. ¿Qué va a hacer? Mentir. Y para tener un cambio necesitamos empezar adentro. Es lo que quería que miráramos hoy. Algunos pensaron que si educamos a la gente, si les dan educación a la gente, van a ser menos malos. Se dieron cuenta que la educación no cambió nada. Entre más inteligente y educada la gente es, los crímenes son más sofisticados y más grandes. ¿Cuántos escucharon de un crimen hace años robaron a un banco, le robaban las fracciones de centavo, que nadie se daba cuenta? ¿Han escuchado de eso? Supongo tú pasas a la tienda y pagas $10 y el tax es
En realidad el tax, a veces en la gasolinera, ¿cuánto vale la gasolina? Que dice 4.99.9. Ese 9 nadie lo ve. En el banco se desaparece. Alguien dijo, cada vez que había una fracción así, la metían en una cuenta. Y ya después de miles de transacciones, ya era dinero. ¿Quién pensó en ese crimen? Un educado. La educación no cambia el corazón. En cambio, había otro hombre. Esto es real, hermanos. En el 95 sucedió creo que fue en Pittsburgh. Fue a robar un banco. Y él creído que lo había logrado robar. Pero a las horas lo llegaron a tocar a la puerta, la policía le tocó la puerta y lo encontraron, y él sorprendido. Él se había pintado de jugo de limón para que no lo vieran. Porque cuando uno usa jugo de limón para escribir, es invisible la tinta. Y él se pintó de jugo de limón y creía, en realidad, que era invisible. Y no estaba drogado, simplemente se equivocó. Pero es lo mismo, inteligente o no inteligente, el problema es el interior. Vamos a Romanos capítulo 12. El libro de Romanos, del capítulo 1 al 11, Pablo está introduciendo el Evangelio, está hablando del Evangelio, está hablando de lo que el Señor hizo por nosotros. Y entonces llegamos al capítulo 12 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que vamos a ver. El versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional no es algo místico, no es algo que por magia el Señor viene y hace milagros, sino el Señor tiene un orden como hace las cosas. Pero después dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí Pablo está recogiendo lo que introdujo en el capítulo 1. Cuando uno oye el capítulo 1 de Romanos, ¿qué es lo primero que piensa? A ver, hermanos, ¿a quién está hablando en el capítulo 1? A los homosexuales, a los perversos, a los depravados. A nosotros no. Nosotros ya vamos por otro capítulo, pero si vamos a Romanos capítulo 1, que es lo que empieza diciendo Pablo, leamos el versículo leamos el versículo 28 primero. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese versículo, Pablo, el contexto de lo que está hablando ahí es: ellos rechazaron a Dios, no quisieron creer a Dios, no agradaron a Dios y escogieron ir tras sus propios deseos, lo que a ellos les gustaba, lo que ellos querían. Y sí muestra ahí una decadencia, pero Pablo está hablando de gente que llegó a rechazar a Dios.
Y está empezando introduciendo en el capítulo 1 una mente reprobada. Y luego explica cómo a través del Señor Jesús hay salvación y hay restauración. El Señor nos salva. Y llega al capítulo 12 y dice, entonces hay que renovar nuestras mentes. Muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo es sin mente. Es simplemente que si Dios te toca y te cambia, ya la hiciste, ya la lograste. Y se olvidan del ingrediente que es el entendimiento. Desde Deuteronomio, en el tiempo del Éxodo, el Señor le dijo a los israelitas que repitieran su ley, que le contaran a sus hijos, porque dice, sus hijos no están aquí para oír lo que les estoy diciendo. Entonces díganselo a sus hijos. Cuando estén comiendo, pónganlo en sus postes. En ese tiempo, el Señor les dijo, escríbanle si no tenían papel. En las paredes, escríbanlo, repítanlo, memorícenlo. Desde ese tiempo ya venían ellos tenían que poner el entendimiento a la palabra del Señor, a lo que el Señor ha mandado. Para que llegue al corazón tiene que haber entendimiento. No podemos vivir nosotros nuestra vida viniendo al servicio, cantando unos cantos, esperando que el Señor nos toque. Y el Señor sí nos toca. Y no renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando Jesús resucitó? El Señor les dio entendimiento. Y luego cuando ellos hablaban, decían, ¿quiénes son estos? ¿Cómo hablan como estudiados? Porque ellos ya llegaron a tener un entendimiento renovado. El versículo empieza diciendo, no os conforméis. ¿Qué significa eso? A esta edad, a la cultura actual, al mundo. Unas versiones dice el mundo, a esta edad. El comportamiento y costumbres del mundo. Es como como cuando uno sintoniza un radio. No sintonéis. No pongamos en línea a lo que está haciendo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? Una pregunta que uno se puede hacer es, si yo eliminara al Señor de mi vida, si saco al Señor de mi vida, ¿qué cambiará? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué cambiaría en mi lunes, en mi martes, en mi miércoles, en mi jueves? Y si tu respuesta es no mucho, me despertaría a la misma hora, haría las mismas cosas. Ese versículo empieza diciendo, no os conforméis a este siglo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, transformaos. Habla de algo, una transformación grande. No se trata de simplemente cambiar una lista de cosas. Esto no puedo hacer y estos son mis mandamientos. Entonces, si hago esto, soy transformado, y si hago esto, voy mal. Que muchas veces es lo que pensamos. Cuando Jesús fue transfigurado, es la misma. Fue transformado. Y ahí dice que cuando Él fue transformado, su rostro brillaba. Sucedió algo. Metamorfosis. ¿Cuántos saben qué es eso? Un cambio. Un cambio que refleja algo externo, que refleja lo que está adentro.
Eso es el cambio. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, no vivan como los del mundo. No hagan lo que el mundo hace, miren lo que el mundo mira, escuchan lo que el mundo escucha, sino transformaos de tal manera que podamos mostrar lo que hay adentro. Pero no dice la renovación de nuestro corazón, sino dice de nuestro entendimiento. Y ahí es donde yo creo que estamos fallando. ¿Cuál es nuestro entendimiento? ¿Por qué el Señor aquí nos apunta al entendimiento? ¿Por qué no solo es el corazón? ¿Por qué no solo es, si el Señor me tocó, voy bien? Si no me ha tocado, tengo que buscar un toque y seguir adelante. Porque el Señor no solo busca tocar, Él busca que haya entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber entendimiento? ¿Qué buscaba el Señor en Adán antes de pecar? Antes de que Adán cayera, el Señor buscaba en Adán, lo hizo inteligente para poder razonar las cosas, entender las cosas. Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva? Vino el engaño y le dijo, ¿dijo Dios eso? Y ya empezó el ser humano a pensar y a dudar de Dios. ¿Se imaginan que Adán nunca hubiera caído? Estaba pensando en eso, que Adán nunca hubiera caído, la raza humana nunca hubiera caído. ¿Qué pasara si el Señor soltara a Satanás en ese tiempo, cuando ya hay muchos? Nuestra inclinación empezaría a pensar, ¿será que esto es todo lo que hay? ¿Será que Dios está escondiendo algo de nosotros? Cada uno que peca desaparece. Y Satanás nos diría, van a un mejor lugar. ¿Y qué diríamos nosotros si no sabemos? Sí, hay que probar. El entendimiento que el Señor busca que tengamos es de su palabra. Y de ahí termina el versículo diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Cuántos pueden levantar la mano hoy y decir, Dios está agradado conmigo al 100%? Mi vida no ofende a Dios. Estoy bien. ¿Alguien puede decir eso? ¿Alguien quisiera decir eso? ¿Alguien siente como que tal vez sin ir nada ofende al Señor? ¿Cuántos tal vez aquí se sienten que Dios está desagradado contigo? Oh Señor, no me quites la vida ahorita porque yo siento que no me quieres ni ver. Me siento lejos, me siento sucio, me siento fuera de tu voluntad. Si estamos en una de esas áreas, algo nos debería incomodar hoy para pensar, yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir no sabiendo si Dios está agradado conmigo. ¿Está Dios agradado contigo? Cuando el Señor habla del pueblo de Israel, dice que el pueblo
un stench, dice en inglés. Así que Dios no los aguantaba en momentos, lo que hacía el pueblo. ¿Será que nosotros estamos así delante? ¿Se sientes como que tal vez estás tú así delante del Señor? Hace unos pocos años, hubieron tiempos donde mi corazón se sentía así. Yo sentía, Señor, yo no sé si te estoy agradando. Y a veces eran momentos de duda. Momentos de que todos podemos pasar por momentos de duda. Pero hay dos reacciones que podemos tener, como esperar, bueno, que el Señor me toque, a ver qué pasa. Yo soy salvo, el Señor va a hacer algo. Y otro es, Señor, no puedo seguir así. Necesito entender, necesito entendimiento para ver si estoy en tu voluntad agradable y perfecta. El Señor quiere que nosotros sepamos si lo que tú estás haciendo, si la manera en que utilizas tu tiempo, las conversaciones que tienes, son agradables, son su perfecta voluntad. Pero la verdad es que muchas veces sabemos que no sabemos bien cómo estamos parados. Pues ojalá en aquel día el Señor encuentre algo bueno en mí. Ojalá en aquel día el sacrificio del Señor. Un verso que me trae temor, hermanos, y nos debería de traer temor. Cuando yo escucho de que gente muere, ¿verdad? Cuando ustedes lo escuchen, murió tal persona, piensen, esa persona que murió ahorita está en uno de dos lugares. En uno de dos lugares está esta persona. Y Jesús dice, pocos son los que encuentran la puerta angosta. Porque muchas veces razonando yo decía, no, el Señor es misericordioso, el Señor ve que es buena persona. Pero la verdad es que Jesús mismo elimina, diciendo que pocos son los que logran encontrar esa puerta angosta. Y muchos son los que caminan el camino ancho. Muchos. Y es el engaño en el que estamos viviendo, donde todos son salvos, todos son cristianos. Taylor Swift es cristiana, ¿sabían, hermanos? Ella lo ha dicho, ella es cristiana. Y no es cristiana, porque Jesús, después de haber dicho eso, dice, por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos no demuestran la vida de un cristiano. Y es el mundo en el que vivimos. Yo creo que ella es un caso extremo. Yo creo que hay muchos en la iglesia que creen que son cristianos, pero en su corazón viven en el camino ancho. Hacen como hacen. Y el Señor dice que con temor y temblor caminemos. Si hay algo, hermanos, en lo que no nos queremos equivocar, es en esto. Eso es un buen argumento cuando uno habla con un creyente que rechaza a Dios. Dice, mira, está bien si lo quieres rechazar, pero
esta es una cosa en la que tú no te puedes equivocar. Tienes que poner buena atención y estar muy seguro. Si después de hacer tu deber bien hecho, rechazas, porque mucha gente solo rechaza sin pensar. Pero nosotros, siendo cristianos, nos llamamos cristianos, dice, pocos son los que en realidad encuentran la puerta angosta. Y miles de miles mueren diariamente. Y pocos son los que encuentran esa puerta. Quiere decir que no solo es, tiene que haber una transformación. Hay algo en tu corazón que no está dando frutos o que está dando frutos. Estamos dando frutos, hermanos. Hay algún entendimiento que está entrando, que nos estamos informando del camino del Señor. Si hay una doctrina que tú no entiendes, un hermano decía que toda la doctrina de Dios, si no nos hace arrodillarnos y quebrantarnos delante del Señor, es porque no la entendemos. ¿Te imaginas escuchar la doctrina de la cruz y no sentir nada? Es porque no la entiendes. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3. En el versículo 12 empecemos. Dice que, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos tienen el entendimiento ya endurecido? Ya no queremos oír más, no lo decimos. Pero cuando se sube el pastor y dice, mujeres sujetados a vuestros maridos, ya saben de qué está hablando. Esa ya me la puedo. Cuando dice esposos, ya también. Todas las han oído, llevan años aquí. Cuando van al sermón del monte, ya sé de qué va a predicar el pastor. Ya otra vez del orgullo, otra vez de la humildad. Y no hay un entendimiento que está conectando la mente del espíritu al corazón. Lo que dice Efesios, la mente del espíritu al corazón. Estamos aquí solo esperando un toque. Pero en realidad no hay un deseo de buscar y oír las palabras de Dios. Entonces no estamos siendo transformados. ¿Tienes alguna duda? ¿Hay duda en tu corazón? ¿Alguna duda? Ataques.
cuando vienen esos ataques, esas dudas, muchas veces el Señor las permite con algún propósito bueno. En primer lugar, para ver qué hay ahí. ¿Cuántos esposos o esposas les gusta que quisieran tener un cónyuge que ya no les interesa nada? Ya ni hacen preguntas. ¿Y a ti cuál te gusta, este o este? ¿Cuál es tu favorito? Ya, eso se acabó. Qué aburrida una relación donde ya no se necesitan, ya no quieren preguntarse, ya no les interesa, ya no hacen preguntas, ya no hay dudas. El Señor manda a veces la duda, a veces entran dudas al corazón para que tú vayas a buscar respuestas. Un hermano en broma decía que él leía los libros de ateos para sus devocionales porque lo hacían ver cuán real es Dios por los argumentos tan tontos que tenían. Pero hay dudas en tu corazón. Hay incertidumbre. Sientes que el Señor tal vez no está agradado conmigo. Y nos encogemos de hombros. Seguimos viviendo nuestra vida regular. Pongámonos de pie. Ahí dice para que comprobéis, en el versículo de Romanos que estamos leyendo, el versículo 12:2. Dice renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Para que probéis, para que lo pongan al examen. Tengo este temor. Tengo esta duda, tengo esta incertidumbre. No sé si a Dios le agrada que yo haga esto. El corazón de muchos es, bueno, pues yo creo que sí. Y se acabó el argumento. Aquí nos está llamando, nos está invitando a que usemos nuestro entendimiento. A que razonemos a la luz de su gloria. No solo se trata de repito, el canto que siempre me gusta. No, hermanos, no me malentiendan, es importante encontrarnos con el Señor en la alabanza. Pero hay algo tan importante aquí. ¿Por qué es que la iglesia no es tan eficaz hoy? Porque no hay nada aquí. No hay un entendimiento profundo. Cuando uno llega a entender el sacrificio del Señor, nos lleva a otro nivel. Cuando alguien puede ver a Cristo Jesús crucificado por mí, nos lleva a un nivel más alto en Él. Pero ¿por qué es un problema esto hoy más que en cualquier otro tiempo? Porque antes de que inventaron los libros, que fue hace como 400 años, era muy difícil estudiar y la comida espiritual. Lo único que tú podías aprender era lo que gente te podía contar. Pero hoy hay junk food espiritual. Y así le llama el mundo secular. Es junk food espiritual. Prender la televisión, junk food para el alma. Hoy, en cualquier lado, estamos llenándonos
y llenándonos y llenándonos. Todos, la mayoría sabe leer y tiene que leer, tiene que ver, y lo dan de una manera tan fácil. Y cada vez buscan mejores maneras. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Con qué razón nuestro entendimiento está muy bajo de los caminos del Señor, de lo que Él espera de nosotros? Cuando Él le dijo al pueblo de Israel, repítanlo, repítanlo, díganlo, háblenlo, medítenlo. Estamos muy lejos. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? Ahora muchos no pueden ni pensar. Si tienen 5 minutos libres, tienen que poner una estimulación, un programa, un audio, aunque sea música. Pero la invitación es, el versículo aquí que termina dice, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nos hagamos esa pregunta. El Señor está agradado conmigo. Está agradado conmigo. Está agradado con mi horario. Está agradado en la manera que yo le hablo a mi cónyuge. Está agradado cómo trato yo a mis hijos, cómo los corrijo, cómo les grito. Está agradado cómo yo hago mi trabajo, cómo uso mi tiempo. Está agradado a la hora que yo me despierto. El Señor, dice Proverbios, que pesa nuestros corazones y ve las intenciones del corazón. Y que nunca le podrás decir, Señor, yo no sabía. El Señor dice, yo sabía que sabías. Que hoy veamos, Señor. Y no solo pensemos, bueno, yo creo que no tiene nada de malo hacer esto. ¿Cuántos han escuchado que algunos dicen así? La Biblia dice, el alcohólico, la Biblia no dice que es pecado, ¿verdad? Pero si una persona con ese problema se acerca al Señor y le dice, ¿estás agradado conmigo, Señor? Ellos podrían ver la luz de Dios y recibir ese entendimiento. Mi deseo, hermanos, es que hoy, podamos ver en nuestro corazón. Y si hay algo en tu corazón que tú puedes decir, Señor, yo no sé si yo te he agradado. Yo no sé si te estoy fallando. Pero no lo voy a dejar ahí. Voy a renovar mi mente. Voy a leer, buscar en tu palabra. ¿Qué tienes que decirme? ¿Cómo vamos a poder saber si no escuchamos su palabra? Hay muchos libros, hermanos, pero solo un libro nos va a dar esas palabras. Tal vez hay una duda en tu corazón, un tormento. No sabes qué hacer en una situación. Y pueden ver que el Señor va a traer la palabra. Puede tardar meses, hermanos. Puede tardar mucho tiempo, pero el Señor va a traer la palabra que sacia. ¿Cuántos quisieran oír del Señor? Sí, te tengo en mi mano, estás bien. Estás bien. No temas. No te voy a abandonar. Y tal vez tú estás viviendo con incertidumbre, en autopilot. Voy a la iglesia porque no quiero que... Tal vez si está enojado. No, hermano.
El Señor anhela encontrarse contigo para decirte que estás en su mano. Pero no lo dejes así. Cantemos el canto Afirma nuestros pies. Y pidámosle al Señor que nos ponga en un lugar firme. Tal vez alguien está parado en un lugar donde no sabe exactamente dónde está parado. Está moviéndose el suelo. No hay una certeza de que en este camino voy. Y esto no hago y esto sí hago y yo sé por qué. Y el Señor me ha dado la convicción.